ni tanta emergencia frente a lo que está ocurriendo, y debemos simplemente es acomodarnos a esa nueva circunstancia. Entonces, la idea es hacer unas preguntas a ellos para que se inicie el debate, pero que ustedes también puedan participar. De manera que si ustedes tienen una opinión, una pregunta, lo pueden hacer, levantan la mano y yo les daré el uso de la palabra, ¿vale? Esa es como la mecánica. Y luego continuaremos con otros panelistas que sí tienen presentación. Entonces, César Carvalho, en la presentación que hizo hace un momento, en su panel principal en esta ponencia, él nos estaba señalando dos cosas. En principio, nos recordó los elementos de la relación laboral y se fundamentó en ese elemento característico que es la subordinación. Es el elemento como que determina cuando una relación entre personas es de carácter laboral y no de carácter autónomo e independiente. Entonces el elemento subordinación es la clave. Y César Carvalho dice, pero el mundo se ha venido modificando, las estructuras laborales, las empresas cambian sus procesos productivos, y cuando la empresa cambia el proceso productivo, la forma como los elementos que integran ese proceso productivo se relacionan es distinta. Y cuando la forma de relacionarse los elementos de producción es diferente, esa subordinación parece que se diluye. Y ahí es donde entra entonces todo el tema de la tecnología a jugar un papel importante. Entonces la primera pregunta para ustedes es si en efecto este elemento de la subordinación ha desaparecido con la entrada en vigencia de las nuevas tecnologías, las plataformas, las herramientas digitales y la tecnología de la comunicación, o la subordinación sigue existiendo ahí. ¿Cómo lo plantearías tú o cómo lo ves, doctor Tamayo? Bueno, buenos días. Escuchar al doctor César Carvalho, que es mi coterráneo, es un peligro para el auditorio, porque cuando no enciende las ideas, acaba con las ideas que ya tú traes ¿no? Las ya preconcebidas. A ver, yo creo que comprender o tratar de entender las nuevas tecnologías a la luz de quizás identificar que lo que ha habido es un cambio en el modo de producción de la empresa, es quedarnos cortos para entender el alcance o contextualizarnos en el conflicto jurídico que nos ha propuesto las nuevas tecnologías. Y es que no solamente se trata de un cambio en el planteamiento del modelo económico, en la forma de producción, sino que también existe un cambio de condición de pensamiento en cuanto a la concepción que tienen la nueva era de trabajadores respecto a encontrarse subordinados. Cuando nosotros hacemos un análisis de empleo en algunos países de la región, nos damos cuenta que cuando usted le pregunta, o se pregunta, cada uno de ustedes que somos jóvenes, porque estamos acá todos, usted se pregunta, bueno, yo quiero realmente estar en un trabajo, tener un trabajo tradicional, pasar 30 años como pasaron quizás mis padres en el mismo puesto de trabajo, quizás ascender dentro de la empresa. La dinámica nos dicta hoy en día y el comportamiento del empleo en algunos países nos dice que eso no es así. De hecho, tardar 3 años en un puesto de trabajo para clasificarlo para un millennial no es algo que realmente exceda ese tiempo. Entonces aquí existe un problema con las nuevas tecnologías, y es que no solamente se decanta el problema jurídico por la existencia o no de la subordinación, es que las nuevas plataformas tecnológicas han traído consigo un conflicto también operativo, y con base a ello las decisiones judiciales a nivel mundial se han surtido a través de dirimir, por un lado, si existe una relación de subordinación o para ex trabajadores de estas plataformas tecnológicas, no para los que se encuentran en este momento, porque no ha habido una sola decisión,
que haya marcado, no existe, con ciertas licencias podría decir que equivocarme, una decisión que reconozca condiciones laborales a trabajadores que se encuentren activos, trabajadores riders o conductores, si no ha sido con posterioridad a la finalización del contrato de trabajo. Está pendiente una decisión en Argentina, que aún no ha habido pronunciamiento de fondo respecto a la condición de trabajadores o no, que sería el único precedente que pudiéramos tener en Latinoamérica. Entonces tenemos por un lado, dirimir si existe una relación de subordinación, relación de dependencia entre los trabajadores que forman parte de este equipo o de este modelo de negocio en las plataformas tecnológicas, on-demand economy, y adicionalmente la legalidad de su operación en cada país. En Colombia, el ejemplo clásico lo tenemos con Uber. En Argentina lo tenemos con Rappi, con Globo, con Cadabra y con algunas otras empresas, han proliferado muchísimo, que se dedican al mismo. ¿Okay? Acá en Colombia, por ejemplo, y hay una variación en cada país, en cada ordenamiento jurídico, que nos lleva a comprender algo que decía el doctor de México, se me va ahorita el nombre, que tuvo una ponencia ayer, y decía, bueno, pero es que ya no estamos ante un derecho laboral único para que nos permita resolver los conflictos jurídicos a nivel mundial, sino que ha ido mutando, ha ido cambiando, ha ido permeando en cada país, en cada ordenamiento jurídico, un tratamiento, un enfoque diferente. Entonces, si esto es así, evidentemente la concepción, el comportamiento que tiene cada plataforma tecnológica en los distintos países es completamente diferente. Como les digo, el caso perfecto para nosotros en Colombia es Rappi, que no tiene el problema de ilegalidad ni de funcionamiento, pero lo está teniendo en Argentina. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no está contratando de modo directo a estos asociados, a estos riders, como trabajadores, porque existe una ley de carácter civil que exige a estas empresas, estas nuevas empresas de delivery, contratar o con quienes se sirven ese domicilio deben ser contratados como subordinados o como dependientes. Para aterrizar la respuesta, pues evidentemente la subordinación no ha desaparecido. Lo que tenemos son contextos distintos en el modo en que se presta el servicio y la institución de la subordinación como un elemento característico de la relación de trabajo, disertado a través de un elemento principal que en algunos ordenamientos jurídicos contiene la existencia de la ajenidad o no, nos va a permitir identificar si realmente esta persona se encuentra inserta. Entendemos que existe ajenidad cuando el rider o el conductor se encuentra inserto dentro del proceso medular de la empresa, ¿okay? Con algunas características propias de la dependencia económica, dependencia técnica, dependencia jurídica, ya seguramente todos lo conocen, que forman parte de la ajenidad. De modo que en la institución de la subordinación, como un elemento característico de la relación de trabajo, siempre lo vamos a encontrar. El tema es determinar si realmente existe o no, y no es algo que podamos hacer de modo horizontal a todos los ordenamientos jurídicos vigentes a nivel mundial. Y esto lo hemos reflejado en las distintas decisiones, en las distintas sentencias, en las distintas incluso resoluciones de algunos ministerios de trabajo, donde el mismo trabajador o la misma persona que presta el servicio, rider o conductor, para no decir trabajador directamente, para la consideración de algunos jueces es dependiente y para otros no. Para algunos países funciona de forma legal y para otros no. Algunos países consideran que, por ejemplo, el caso de Uber, España, Puerto Rico y alguna sentencia de Estados Unidos, específicamente la del condado de Hillsborough, en el estado de Florida, determina que Uber no es sino una empresa de redes de transporte. Y entonces eso lleva a un comportamiento completamente distinto, una concepción
diferente, por lo menos desde el punto de vista de enfoque jurídico, para determinar si existe o no una dependencia entre sus colaboradores, por decirlo de alguna manera. No serían trabajadores, sino asociados. Asociados, los llaman en algunos, Uber los llama asociados, en el mismo caso de los riders. Cuando digo colaboradores, ya no, entonces estamos yendo a una nueva concepción del concepto de trabajador, como lo tiene Juan. Muchas gracias, doctor. Doctor Juan Sebastián, ¿qué piensa de este tema de la subordinación con las plataformas? Bueno, hay que tener en cuenta que las nuevas tecnologías tienen unas implicaciones, ¿no? Está el trabajo que se deriva el trabajo de distribución de actividades particulares. Entonces, aquí tenemos el trabajo, unos trabajos muy específicos como es Uber, estas aplicaciones de Rappi, el tema de lo que permea con la economía naranja, que también está el tema de los hoteles, el tema de Airbnb. Estas aplicaciones tienen. Otras aplicaciones han surgido, como les presenta la OIT a principios de este año, es un informe sobre el futuro del trabajo de las nuevas plataformas, las nuevas tecnologías, y plantea que hay una forma de trabajo que se deriva de las limitantes que actualmente tiene la IA. Entonces, actualmente la IA, la inteligencia artificial, se intimida un poquito ahí con se sacrifica. Entonces, evaluando la intervención, pero no, no, pero ¿qué sucedió? Hay unas aplicaciones, se me escapa ahorita el nombre de esta plataforma, donde a expertos en tecnología, que son tecnólogos, incluso si uno mira la calificación de estos trabajadores es alta. O sea, son trabajadores que están formados como técnicos y tecnólogos que se encargan de completar, por ejemplo, los temas de las bases de datos, que aún no puede suplir, por ejemplo, el tema de situaciones subjetivas que aún se requieren algunos técnicos para alimentar bases de datos de estas empresas multinacionales y los segregan por todo el mundo. Entonces acá hay una distribución de actividades. Otra situación particular que se da es la interacción que se presenta entre el empleador y el trabajador. Entonces aquí tenemos dos situaciones. La primera es que cambia el concepto del centro de trabajo. O sea, uno de los factores determinantes en la subordinación es el centro de trabajo. ¿Dónde está el trabajador? ¿Cómo presta las condiciones? El empleador, en el esquema tradicional, establece las formas de las condiciones de trabajo, tiene unas obligaciones de protección y de seguridad, y esto lo tiene que ver. Y el segundo aspecto que cambia, yo diría que más que la relación de subordinación es esa liniecita o ese hilo que hay entre la prestación personal del servicio y la subordinación, porque el trabajador técnicamente sí presta personalmente el servicio, pero lo maneja en un contrato que ahorita tiene auge, que es el contrato de 0 horas. Es decir, no existe un pacto expreso entre el empleador y el trabajador en relación con cómo se va a prestar la jornada de trabajo. No va a decir, usted va a trabajar 8 horas de lunes a viernes, sino usted va a trabajar cuando se le necesite. Aquí viene una situación y viene la discusión álgida que se está dando, y es lo que planteaba Pablo el primer día. Lo que plantea César también es: ¿se requiere más regulación o no se requiere más regulación? En ese orden, yo considero que con los elementos tradicionales de la relación de trabajo se puede hacer. ¿Qué es lo que se tiene que fijar? Se tiene que analizar el contexto desde el concepto del mercado de trabajo, donde estas personas que están ofreciendo su fuerza de trabajo están beneficiando a las empresas y se genera una utilidad. Una condición particular es que estas empresas están teniendo unas utilidades astronómicas, unos crecimientos enormes, pero el personal de planta no supera los 50 trabajadores. Uber está, Rappi está valorada 2.500 millones de dólares. ¿En cuánto? ¿En 2 o 3 años? En menos. El año pasado estaba valorado 1.000 millones. Ok, entonces tiene un crecimiento de su patrimonio, de su patrimonio que está creciendo de manera exponencial. Pero cuando observamos a quienes generan esta riqueza, cierto que es el análisis jurídico que se tiene que hacer es desde partiendo desde
desde el contexto de los factores de producción de riqueza, es decir, capital, trabajo, propiedad, y hoy en día las tecnologías de o el poder de la información. O sea, quien tenga un know-how hoy en día, quien tenga un conocimiento muy específico, tiene cómo generar y se hace rico sumamente rápido, porque, y más con el control de la tecnología, estas personas están concentrando riqueza. Eso no es nuevo en el mundo. Eso ya pasó. Ya pasó cuando se inventó la máquina de vapor. La dificultad que sucede es el acceso a los medios de producción. Entonces, aquí tenemos un problema que tiene más de 100 años, y lo que cambia es el tema de la discusión sobre la concreción de ese problema. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Un análisis, primero un análisis que va a venir, obviamente va a venir de los jueces. Estamos observando que a nivel mundial está saliendo de los jueces, y después se van a dar políticas. Esto es como un pronóstico. Las políticas se van a dar cuando ya empiecen a salir las sentencias, cuando empecemos a ver situaciones, el envejecimiento de la población, todo este tipo de circunstancias. Pero los primeros que van a estar llamados a hacer esa valoración son los jueces. Pero dicen, no, pero los jueces no están capacitados. Sí lo están. Porque el problema que tenemos ahorita con las nuevas formas de empleo, por ejemplo, no solamente lo tenemos con las nuevas tecnologías, sino con los conceptos de economías colaborativas. Entonces, el problema, y me parece gracioso, lo vemos con los talleres de mecánica y lo vemos también con los peluqueros. Entonces, hay casos donde... Ese tema no me gusta, podemos cambiar el tema. Pero como los mecánicos, vamos a inventar un ejemplo. Yo, aquí algunos de mis estudiantes de pregrado, yo siempre soy muy lúdico en mis clases y les explico. Por ejemplo, inventémonos una aplicación de panaderos. Panaderos. Entonces el panadero trabaja con la panadería y hace, entonces se crea una aplicación para todos los dueños de panadería, y ponen un staff de panaderos al servicio de eso. Entonces un día va un pastelero, al otro día va alguien que hace hojaldre y todo ese tema. Entonces va a diversificar la actividad. Hay intermediación, hay un beneficiario del servicio, entonces van a venir situaciones de solidaridad. ¿Qué va a suceder en esa ponderación? Van a haber casos donde va a existir subordinación, como van a haber casos donde efectivamente no la hay. Lo que, ponete el ejemplo que le preocupa tanto a César, el ejemplo de los peluqueros. Cuando uno mira y analiza el peluquero, es muy posible, y esto es del día a día de los jueces, es muy posible que el peluquero sí esté subordinado, como es posible también que no. Entonces, en el caso de las aplicaciones van a surgir nuevas formas de empleo, van a surgir nuevas formas de trabajo, pero lo que planteaba Pablo en el primero, ahorita está en un porcentaje muy bajo, y estamos de pronto viendo, pero no coincido con Pablo y con César en el sentido de que no tengamos que ponerle cuidado, o más bien, no tengamos que armar alboroto. El alboroto hay que armarlo, y hay que empezar a hacer un análisis sobre este tipo de situaciones. ¿A qué conclusión llego yo? Y sé que esto no le va a gustar aquí al doctor David. Yo llego a una conclusión de que dependerá del caso concreto en el momento que se haga la aplicación, el análisis de las condiciones en las que se presta el servicio, pero debe acudirse a los conceptos tradicionales del derecho del trabajo. No hay que inventarse nada, pero ya la ponderación la dan los jueces. Ya cuando presentemos fenómenos sociales, que se presente alguna crisis, yo considero que va a haber una crisis tremenda en los siguientes 20 años por el tema de precarización, más que por las nuevas tecnologías, por la precarización. Lo que vaya que el Estado sí tenga que decir, Rappi no es el adalid de la economía naranja, sino que es el exprimidor de la economía naranja, que le está sacando la vida a los trabajadores no calificados. En ese punto va a llegar la discusión. En este momento, como hay dinero, el Estado, le interesa, ahí está el tema del interés. Pero cuando empiecen a haber situaciones de crisis, se hacen análisis y vamos a acudir a las instituciones tradicionales del derecho laboral. Ahí en este momento se empezará a revisar el tema de definición de políticas de control, pero creo que estamos muy lejos todavía de establecer modelos legislativos que establezcan cambios. Por ahora nos tenemos que basar en las herramientas que tenemos,
porque si esperamos a eso, pues obviamente los trabajadores van a estar desprotegidos. Gracias, profesor. Doctor David, ¿qué opina usted de este tema de la subordinación? ¿Existe o no existe? ¿Esas plataformas nos cambiaron todo el paradigma o es un espejismo como planteaba el doctor Carvalho? Buenos días a todos. Muchas gracias por crear estos bonitos escenarios en la fiesta del mundo del trabajo. Para comenzar, pues el tema se enfoca más en las relaciones de producción, en cómo cambian las relaciones de producción y el impacto que ello genera. Eso es lo primero. Entonces, el problema es que estamos metiendo todo en la misma bolsa y creo que nos debemos enfocar en diferentes escenarios. El de la relación de producción pues, va a ser el típico y constante tensión entre el derecho civil, hoy ampliado por el derecho comercial, y la autonomía del derecho del trabajo. El afán que a veces, de manera ligera tal vez, o afanosa, en la academia caemos en el error de enseñar el derecho del trabajo con bases de igualdad y de libertad. Y pues propiamente nos caracterizamos y nos independizamos de las otras materias, porque esta relación se sostiene autónoma, es porque no existe libertad y porque no existe igualdad. Las plataformas digitales están logrando ver como iguales a empleadores y a trabajadores, porque lo que están haciendo las plataformas digitales es cambiar la nominación de trabajador para volverlo un aliado estratégico, pero no ha logrado romper algo esencial de la subordinación, y es el concepto de agilidad y sociedad, que va implícito dentro de esa libertad que nosotros concedemos a quien nos lidera o nos controla. Es decir, básicamente se siguen verificando situaciones en los poderes que tiene el empleador: el poder de control, el poder de dirección y el poder de sanción sobre la relación de trabajo. La agilidad sigue siendo evidente porque la consecuencia del trabajo de todas estas plataformas no son para sí mismos. Si fuera así, pues entonces yo contrataría con don Jacobo, el señor que me recoge a mí, y lo llamaría a él, no a la plataforma. Pero fíjense que la plataforma sigue siendo el intermediario, la cara de representación de un mercado, es decir, nos cambió el concepto de unidad de empresa. Y obviamente sirven las plataformas digitales para abaratarle los costos al empleador, pero es que ya llegamos al colmo, y eso siempre va a pasar. Yo le digo a los estudiantes, el empleador no nace mal, es el mercado el que lo va transformando y lo va obligando a tomar decisiones de abaratamiento, y entonces sirve que haya flexibilización, que le abarate la estructura de no tener toda una empresa, un gran edificio para tener a sus trabajadores, sirve, pero esa flexibilización no puede pasar rápidamente a una precarización, que es lo que pasa cuando la economía naranja o la economía colaborativa nos invita a ser aliados estratégicos o emprendedores. Entonces, a mí no me preocupa, la verdad, y bien anticipaba el profe Gómez, no me iba a gustar, no me preocupa que salgamos corriendo a hacer más leyes, no las necesitamos. No me preocupa que salgamos a concretar qué es subordinación, porque es que la subordinación no la hemos podido concretar y siempre hablamos de lo mismo. ¿Qué será más fácil definir? ¿La subordinación, la dignidad o el amor? Son conceptos totalmente abiertos que se van a presentar de cualquier manera y como le caiga a cada persona. Aquí lo importante es verificar unidad de empresa, ya no es la típica. Las empresas ya no las encontramos en el Código de Comercio. Los contratos y modalidades de contrato de trabajo tampoco las encontramos en el Código Sustantivo. ¿A qué tenemos que recurrir? A las bases. Enseñaba el profesor Adrián Goldín que por excelencia nuestra relación de trabajo es un acto de sometimiento que va liderada por unos poderes que se le dan al empleador, y que esos poderes, como son absolutos, indeterminados, pues entra el Estado como garante. Nuestro Código Sustantivo del Trabajo lo pone en el artículo 9, como garante de esos derechos. ¿Cuáles? Los derechos fundamentales, la dignidad y la sobrevivencia del trabajador. Entonces entra el Estado a limitar al empleador, a decirle: siga siendo empleador, facúltese y desarrolle sus poderes, pero limítese a la situación de producción. Y entonces un Estado que se funda como nosotros, artículo 1, en la dignidad y el trabajo, pues no nos podemos permitir hoy en día generar esa trascendencia o ese impacto o ese temor de que el trabajo humano desapareció. Sí es cierto que hay un desalojo, hay un cambio en las formas de producción que se genera, según un informe de la Davos, en los 16, 17 países más industrializados. Se ha presentado un impacto de 50 millones de empleos terminados gracias a la incursión de las plataformas, pero eso no tiene nada que ver con el concepto de subordinación.
Yo creo que es fácil, las herramientas están, la recomendación 198 la puso ahí, solemos, escucha una vez a algunos jueces que dicen las recomendaciones no son vinculantes, pero si el convenio está ratificado y la recomendación trata de explicar el convenio, es vinculante. Y si es la herramienta que tenemos para entender cómo se desarrolla el poder, la subordinación técnica, la subordinación jurídica y cómo se refleja eso en los poderes del empleador, pues la tarea es fácil. Lo desafortunado es que primero tenemos que vivir el estado de precarización para que luego el gran protagonista de esta sociedad, que es el juez, ponga las cosas en orden y otorgue y permitir que los derechos que están ahí atribuidos por ley y por constitución para los trabajadores. Entonces el drama no está ahí. El drama es ponerle frente, dejar de darle medallitas al presidente de Rappi o al creador de Rappi en el ministerio, ponerle frente a la situación y regularnos en el sentido no irónico de cómo pasa con Uber. Uber lo persigue la policía, le quitan el carro, le sancionan la tarjeta, pero en el cobro de los que usan Uber sí va el impuesto del IVA, es decir, el Estado legitima por el impuesto del servicio, pero lo persigue cuando se desarrolla el mismo. Entonces esas son las ironías en las que el Estado es contradictorio y al final uno no entiende por qué celebran que ocupen gente cuando nadie está respondiendo por ellos. Entonces las preocupaciones van más allá de determinar la subordinación y de pensar es cómo generar un espacio de inclusión al sistema de seguridad social, al sistema de normas laborales de Colombia, para que se verifiquen esos principios fundamentales. Es que las discusiones tautológicas de nosotros los laboralistas siempre giran en torno al carácter tuitivo, ¿no?, del derecho laboral. Y más recientemente, con esto de las plataformas tecnológicas, se escucha por un lado, bueno, es que necesitamos cambiar completamente el derecho del trabajo bajo la concepción tradicional que lo entendemos, o debemos mantenernos, por el contrario, firmes con las normas y entender que puedan ser suficientes, como plantea aquí un colega. Más allá de eso, la Organización Internacional del Trabajo, una recomendación del año 2016, forma de empleo atípico, mencionaba, hacía unas recomendaciones que me llaman mucho la atención, porque yo creo que no necesariamente debe hacerse una transformación bajo la concepción tradicional que tenemos del derecho del trabajo, entendida principalmente la subordinación, sino que con el surgimiento de estas nuevas tecnologías, la Organización Internacional del Trabajo advierte que lo que debe realizarse, y creo que ya España lo está haciendo, es llenar algunas lagunas normativas que quizás no se encuentran dentro del espectro del derecho laboral, por supuesto en contraposición a lo que nosotros los laboralistas de cualquier fenómeno siempre tratamos de llevarlo todo a nuestra área, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser así. Lo que sí nos sirve para entender, o mejor dicho, lo que va a darnos la condición de subordinación o no, es la forma en cómo un asociado, trabajador, colaborador, como se llame, preste el servicio. Porque tenemos los elementos para determinar históricamente cuándo existe o no una relación de trabajo. El tema es analizar esos elementos normativos que nosotros tenemos a la luz de las nuevas formas de prestar este tipo de servicios. España, con la sentencia, con las muchas que ha sacado recientemente, pero en julio de este año, el mes pasado, salieron dos sentencias muy importantes que coincidían en algunos aspectos específicos contra los riders de Delivery, que es otra empresa muy famosa en España de Delivery. Y consiguieron en una sentencia, por ejemplo, se hizo un análisis de los 97 riders que ya no trabajaban para Delivery, se les debía reconocer prestaciones sociales por el tiempo de servicio prestado, porque eran considerados trabajadores. Pero lo que llama la atención, y este es el punto específico, que a la luz de cómo nosotros entendemos la genialidad, cómo se ha ido interpretando de acuerdo a cómo se presta el servicio. Si bien nos decía el profesor César Carballo, la genialidad es la insertación, o sea, insertar a una persona a un proceso medular de un tercero, ¿no?,
insertarlo en el proceso medular, entonces debemos ver cómo se va a comportar esa agilidad. Y uno de los elementos importantes que analizó estos jueces, estos magistrados en España, es precisamente la agilidad en la información. ¿Okay? Ya ni siquiera centrándose en los elementos del trabajo, que son característicos que los aportan, y no centrándose tampoco en los riesgos que son propios de la agilidad, ¿no? ¿Quién soporta los riesgos dentro de la relación de trabajo? Entonces tenemos, precisamente porque la condición o la forma de prestar el servicio es completamente distinta. Entonces, la agilidad de la información y la agilidad de la marca. Cuando nosotros, cada uno de nosotros, buscamos el servicio de Rappi, buscamos el servicio de Uber, lo hacemos ¿por qué? Porque confiamos en Uber, porque brinda seguridad, ¿no? Porque confías en ella. Y las plataformas tecnológicas, la base o el corazón fundamental es la confianza que genera o que obtiene de parte de los usuarios o quienes se sirven de los servicios a través de la plataforma tecnológica. De modo que ya la agilidad allí, esa misma agilidad que nosotros hemos conocido durante años, nos está sirviendo o le ha servido a algunos jueces para decir, aquí existe relación de trabajo, existe subordinación. Quiero hacer una pregunta al doctor César. Mire, la discusión se centra en el tema de la subordinación y César hoy nos estaba indicando que hay unos elementos indicativos diferentes de cuando existe o no existe subordinación. César, ¿por qué no hacemos algo más avasallador y es eliminar el elemento de la subordinación de la relación de trabajo? Miren, son tres elementos que nosotros vemos: la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación. Ese fatídico elemento de la subordinación, que me dice, si estás subordinado tienes derechos laborales, si no estás subordinado no tienes derechos laborales. ¿Por qué no lo borramos de la faz de la tierra? ¿Sí? Nos evitamos estas discusiones y simplemente, si tú trabajas y recibes una remuneración, independiente que la remuneración te la pague un tercero, un empleador, la construyas tú mismo, etc., es necesario que la persona, que el ser humano trabajador, tenga unas condiciones de garantía mínima, independiente de ese elemento de subordinación. ¿Por qué no nos ahorramos todo ese debate y hacemos un borrón? Cogemos el código laboral y borramos ese elemento de subordinación y ya. Y dejamos todos los derechos prestacionales. ¿Será posible eso o no? Bueno, ahí hay una respuesta pragmática. No me gustaría que lo borraran porque me quedo sin materia en la maestría. Pero más allá de ese egoísmo, ese es el gran debate. Es decir, ¿por qué la subordinación es medular en la relación de trabajo? Por el principio de alteridad. ¿Quién soporta las cargas? Dice que todo el edificio del derecho al trabajo supone deberes, prestaciones sobre los hombros del patrón. Pero yo necesito, el concepto de subordinación me dice quién tiene el poder de mando. Y ese que tiene el poder de mando soporta toda la carga. La crítica de la subordinación y el mundo del trabajo actual está llevando a decir, ¿y por qué no sustituimos el término subordinación? Pero tenemos que sustituir por alguien para saber quién es el responsable. Entonces, ¿cuál podría ser el concepto que sustituya a subordinación? Ese es el gran debate. Porque si yo borro solo subordinación, todo trabajo retribuido genera una obligación. La pregunta es, ¿quién responde? Si yo digo la seguridad social, lo resolví. Pero si la seguridad social no puede, como no va a poder asumir cargas, por ejemplo, de limitación de horario, garantía de descanso, etcétera, etcétera, tenemos que achicar el concepto. ¿Cuál es el concepto que se está hablando ahorita que citaron al profesor Gordín? Bueno, lo que el profesor Gordín decía, y un poco lo que está diciendo el informe del futuro del derecho al trabajo, es decir, busquemos otra fórmula. Gordín dice, ¿por qué no hablamos de contratante débil? Es decir, el trabajador en condición de debilidad. No me importa si es subordinado, no me importa que es autónomo, pero no tiene poder de negociación, tiene una negociación, un poder de negociación mermado o asimétrico frente a alguien, frente al beneficiario del servicio. Eso ampliaría más al lado, como ayer decía Ítalo Cardona recordando el informe de la Comisión sobre el futuro del derecho al trabajo, decía,
Bueno, y también pensar en unos derechos fundamentales, de los cuales yo soy titular porque soy ser humano y trabajo. Es decir, obtengo los medios de subsistencia de mi trabajo personal. Entonces, poco importa si soy subordinado o no, yo debería tener derecho a una remuneración mínima, debería tener derecho a seguridad en la prestación del servicio, es decir, salud ocupacional, debería tener derecho a los derechos fundamentales, no discriminación, edad mínima, libertad sindical. Y con esto, perdón, Ignacio, termino. Ahorita que se ha hablado del tema de la importancia de los jueces, la centralidad de los jueces, yo sí quiero decir algo. El principio protector del derecho del trabajo es verdad que está en manos de los jueces, pero antes que los jueces, está en la administración del trabajo. El Estado está obligado a dictar normas eficaces, y para que sean eficaces tiene que tener los órganos de policía administrativa que lo garanticen. La primera trinchera de estos temas es la inspección del trabajo. Esa es la primera trinchera, antes que los jueces. Y la segunda gran trinchera es la libertad sindical. Reconocer que todo trabajador, no importa si es subordinado o no, tiene derecho a la libertad sindical. Eso fue lo que pasó con Rappi. No sé si lo habló ya antes que yo entrara, cuando organizaron un sindicato de trabajadores de plataforma, los dirigentes sindicales fueron bloqueados de la plataforma en 5 minutos. Y fueron a un juez y dijeron, mire, esto es una discriminación antisindical. El juez dijo, sí, es verdad, los tiene que reincorporar, sin meterme si es subordinado o no. Usted los bloqueó, y bloquearlo es una discriminación antisindical. Fue apelación y el juez superior dijo, no nos podemos meter en esto. Primero tenemos que ver si son trabajadores o no. Falso. La libertad sindical es un derecho humano, lo tiene todo trabajador. Y por tanto nadie puede ser discriminado, no me importa si es subordinado o autónomo, y eso era una clara discriminación. Yo creo que ahí están los elementos de la reconstrucción de esta relación. Fue revocada. Por eso es lo que dije. El juez segundo dijo, no, hay que analizar primero si es subordinado o no, lo cual no es verdad. Ok, Sebastián. Ok, yo pienso que el derecho que se aplica, por ejemplo, para servicios financieros, se aplica para los servicios públicos, hay un derecho que se denomina derecho regulatorio. Y esto, complementando, debería conectarse a las facultades que tiene el Ministerio de Trabajo. De alguna manera, cuando hay una posición, lo que hablaba César es el concepto de posición dominante del empleado frente a la posición débil o de adherente que tiene el trabajador, y lo que planteaba Gordillo sobre ese punto, trayendo esto del derecho regulatorio. Entonces, si se establecen reglas claras que independientemente de la modalidad contractual, pero aquí surge otra situación. ¿Por qué? Porque listo, digamos que no va a haber subordinación porque es una situación, vamos a tener diferentes parámetros de laboralización cuando se empiecen a solucionar los conflictos. ¿Por qué? Porque podemos ver a jueces laborales, actualmente en Colombia, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social dice que hay dos reglas. El numeral primero dice los jueces son competentes para resolver los conflictos que directa o indirectamente se derivan del contrato de trabajo. Y por allá, como en el numeral sexto, dice también solucionará el juez laboral los problemas que se deriven de los contratos de prestación de servicios cuando estén a cargo de personas naturales. Entonces, cuando vayamos a ver esta modulación, no podrá llegar a ser lo que pasa es que ese contrato es comercial, entonces tendría que el que está llamado a resolver en ese punto es el juez y en eso es claro. Pero lo que plantea César sí es un abismo que hay, porque por ejemplo si vemos lo que está planteando el Ministerio está planteando que, y ya lo dijo la ministra, Rappi es legítimo. Punto. Aquí lo digo así. O sea, Rappi es legal, Rappi es legítimo. O sea, no dio ningún tope para poder generar esto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Hay una conducta permisiva del primer frente, que es el tema de inspección. La policía administrativa del trabajo, que pues el concepto de policía administrativa no se utiliza en Colombia para el trabajo, pero sí debería establecerse un fortalecimiento de esas atribuciones policivas del ministerio, y tendría que entrar a regularse eso para que pudiera hacer una intervención inmediata. Pero imagínense o la limitante que llevaría para los inspectores de trabajo el control de esto, porque el problema es que estos contratos son de menudeo y se suscriben con el descargo de una aplicación y la vinculación de una aplicación. Entonces, para el tema de control
tendría que también innovarse con el tema tecnológico por parte del ministerio o de las entidades para que esa regulación pudiera llegar a darse. O sea, y miren la magnitud, el problema si bien el trabajo es mínimo, la magnitud llega a ser exponencial y el problema es que tenemos que pensar en soluciones regulatorias para un problema que tiene niveles de vinculación exponencial y va a ser la regla. ¿Cuál va a ser el problema? Y lo que dije hace un momento, el problema en el ministerio va a haber la necesidad de intervenir en esto cuando veamos que la gente está sin seguridad social. Cuando Empecemos a envejecernos y cuando empiece a verse las personas en accidentes de trabajo y todo este tipo de situaciones propias de este tipo de... Sebastián, hay una pregunta de Blue. Saben declarar derechos. ¿Sí? O sea, dice, ustedes están para dirimir conflictos laborales, pero no pueden declarar derechos. O sea, un inspector de trabajo no puede decir, ay, hay una relación laboral, o no la hay, porque lastimosamente el artículo 486 coloca esa... Claro, eso me se ha planteado algo. Lo que dice el 486 no es que lo que no puede declarar derechos, pero lo que sí puede hacer el Ministerio conforme a la 1610 es controlar el cumplimiento de las normas básicas laborales. Me explico. Aquí, por eso digo que la complejidad y el tema de... Pero si la plataforma dice yo no tengo relación laboral, no me aplica nada de esa norma. No, pero es que no se trata de regular si hay relación laboral o no. En el punto de la inspección o la mutación que se va a dar, va a ser en la definición de políticas de Estado para controlar el trabajo. Entonces, si lo miramos, podría llegar a decirse, listo, el ministerio no tiene la atribución de regular y decir aquí hay contrato de trabajo, pero sí tiene la atribución de decir, mire, este trabajador está ejecutando una actividad humana que está generando una utilidad, ¿sí? En detrimento de las normas de la seguridad social, de los laborales, lo que usted pueda mirarlo, pero no para reconocer una retribución al trabajador que se deriva. O sea, lo que no puede hacer el ministerio es reconocer derechos subjetivos, no puede. Pero el ministerio sí puede regular el cumplimiento general de las leyes. Pero la empresa le va a decir, no se meta acá porque esto no es relación pero laboral. sí estamos Pero viendo... vamos a hablar sí de eso estamos la palabra viendo David y a que- César. David dice... Eso está respondiendo la pregunta del doctor Perdomo y es, quitemos la subordinación y entonces va a pasar que van a existir tantas SAS o tantas empresas unipersonales como trabajadores tengamos que contratar para ponerlos a igual, para quitarle el efecto del apalabramiento al trabajador. Eso va a ser un problema. Entonces la subordinación no se puede volar, no solo porque nos quedamos sin materia, sino porque vamos a correr muchos riesgos. En ese sentido... Yo pienso que sí es bueno eliminar la subordinación. Por eso. Pienso que estamos enredados en un tema que hay que eliminarlo, porque la empresa y la tecnología nos está ganando a nosotros en el derecho, la ventaja. Van tan adelante y nosotros queremos amarrarlos y traerlos acá. Lo que pasa David. Lo que pasa es que usted dice seguridad social, por eso no le importa. No, el tema central es que tenemos unos principios que están ahí, protegiendo y blindando el derecho al trabajo. Con el uso adecuado de los principios, con la buena formación de los jueces en principios del derecho, en los principios generales, no me estoy refiriendo a los del artículo 53, porque esos del artículo 53 son un desmenuzado de los principios generales. ¿Ya? Me refiero al protector, primacía de la realidad, irrenunciabilidad, razonabilidad, de continuidad. Esas son las herramientas idóneas que se presentan. Entonces, eso para resistir su idea. Okay. Frente al tema del ministerio, el grave problema del Ministerio de Trabajo no es la cantidad de inspectores que tenemos, es su formación y cómo llegan, porque está politizado. Me perdonan si acá hay algún asistente que haga parte del ministerio, lo lamento mucho. Varios del ministerio Yo no creo. Afuera hablan. Me dejas ahí, ¿verdad? El tema de la politización del ministerio. Entonces, yo envidio mucho al Ministerio del Trabajo, los inspectores de trabajo de Brasil. Ellos generan, si bien no pueden declarar derechos, y eso está bien, que sería un riesgo enorme, ellos, su primera tarea es prevenir y promocionar la ley. Y para prevenir, donde yo verifique que existen violaciones de derechos de trabajadores, de derechos fundamentales, yo voy serio. Y vamos a juicio y demuestren que no violaron los derechos. Y eso es una herramienta importante. Ellos no solamente sellan el lugar,
sino que además lo llevan a juicio, ahí eso es una noticia mala para nosotros los litigantes, lo llevan a juicio los propios inspectores y si es el caso, generan la medida cautelar para proteger la efectivización. Son inspectores supremamente poderosos, importantes, pero que no caminan solos, porque de todas maneras necesitan la bendición de la jurisdicción en ese sentido. Gracias. Bloque de constitucionalidad. Yo no conozco esos artículos que tú citas. Los inspectores sí pueden declarar la existencia de la relación laboral, porque si no hay una violación directa de la Constitución que declara el principio de primacía de la realidad y el principio protector. Si un inspector llega a un sitio de un trabajador y le dice, no, él firmó que no era, dice, ay, disculpe, me voy. Usted desbarató todo el sistema de protección de la Constitución. Por lo cual, los inspectores de trabajo, sí, porque ese es el presupuesto de la función de inspección, verificar la aplicación de la ley. Y la aplicación de la ley no puede ser evadida con una formalidad diciendo, él dice que no, y lo estoy viendo en su puesto de trabajo. Lo estoy viendo laborando. No, pero él dijo que no. Eso es violar la Constitución. Si eso va a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional debería decir que los inspectores de trabajo sí pueden declarar. Lo contrario es castrar la inspección del trabajo. Bastaría con que yo le ponga un letrero a un trabajador, no soy trabajador, para que el inspector abra la puerta y diga, ay, perdón, me equivoqué. Y eso es desbaratar todo el sistema de justicia y de dignidad de la persona que está en la Constitución. Hay una pregunta ya al fondo. Quería hacer antes una reafirmación de acuerdo con el profesor David, y es que el problema de tratar de posibilizar derechos ha comenzado a seccionar de tal manera que aquello que se iba a firmar resulta siendo negado. Entonces viene la doble condición primero, que es para qué es el Estado y qué busca el Estado, qué justifica su existencia. Decía el doctor César, ¿para qué nos podemos decir si el artículo tal, cuando la misma Constitución señala en el artículo 4 que cualquier controversia con cualquier otra norma primaria, siempre la norma constitucional vale el bloque de constitucionalidad? Pero nosotros como funcionarios públicos nos vamos incluso a que sea el concepto de la oficina jurídica la que esté por encima de una sentencia de constitucionalidad o de una norma positiva. Y entonces ella dice, no, vamos a mirar si aplicamos. Preguntemos a la oficina jurídica si eso se puede o no se debe aplicar. Entonces, el Estado está totalmente instrumentalizado para quienes realmente ejercen la acción de poder. En este caso, los empleadores. Incluso, si uno se puede mirar, a tocar un poquito lo que hablan los abogados de comercio, tanto los civilistas, entonces no, es que ellos son los que favorecen que se mantenga el príncipe. Entonces, es una condición muy fuerte entre quien tributa o es dueño del Estado, valga el ejemplo de lo que hablamos ahorita con lo de Brecht, o lo que ha pasado con Repicar, y todas esas circunstancias, donde además de eso, la gente sobrevive y no tiene un fundamento crítico para precisamente llegar y decir, acabemos por decir algo con la élite que está manejando esto, que está siendo mal manejado. Entonces, tenemos un gran problema que cuando sacamos puntos, es que lo más terrible ocurre, por ejemplo, cuando veníamos de esa precarización y deslaboralización, que es mediante el tratado con los Estados Unidos, que nuevamente el Estado colombiano llega y dice, ah, verdad, tenemos que buscar que el trabajo sea formalizado. O sea, el Estado era el que debía mirar y decir, debemos proteger al trabajador porque está en condiciones indignas, y no, es para favorecerle el gran comercio a los que exportan. ¿Cuántos de nosotros tenemos transacciones con los Estados Unidos? Entonces eso fue lo que nos permitió que por presión de los demócratas pudiese establecerse nuevamente una obligación legal que era formalizar el trabajo. Entonces, estamos en un estado casi fallido porque ese reconocimiento tiene que hacer el Estado a sus trabajadores y de esos derechos fundamentales no se vislumbra en esta ley. Fíjense que yo se los advertí. César Carballo o les iba a generar muchas ideas o les iba a destruir las posiciones jurídicas que ustedes quieran. Acaba de ocurrir. Fíjense, yo creo que más allá de la posición y la función que ella se encuentra preestablecida con respecto a la inspección del trabajo, tenemos que ver el comportamiento, cómo ha sido en otros países. O sea, esto es sumamente importante porque nosotros estamos advirtiendo en Colombia una situación que se nos puede presentar un conflicto jurídico laboral muy grande, ¿no? De dimensiones estratosféricas.
pero ya se ha presentado en otros países. Entonces, por un lado, la Oficina de Seguridad Social en España fue la que incoó las demandas, no sé si estoy equivocado en el nombre, pero creo que la oficina incoó las demandas que terminaron ganando el caso contra Deliveroo, ¿no? Es decir, está funcionando la inspección, por un lado. Por otro lado, si se trata de políticas de empleo, llenando algunas normativas, estamos viendo el caso de Argentina, donde un tribunal tributario, con funciones tributarias, está ordenando que Rappi incluya dentro de su nómina a todos los riders. Y esto, aquí nos estamos yendo en ambos extremos. O no es trabajador, o si es, entonces, bueno, saquen cuenta, no sé el número de cuántos riders pudiera haber ahorita, creo que está por 5.000 acá, y que tengas que incluirlos a todos en la nómina, esos 2.500 millones de dólares se van a ir a PIB. Y que acabamos las empresas que están produciendo, que permiten que la gente tenga un ingreso, la economía naranja que nuestro presidente está promocionando. Entonces, mira, aquí tenemos unos innovadores que quieren ser empresarios, y si nosotros los laboralistas llevamos ese manto del derecho laboral y esa carga, de pronto no estamos asustando a los innovadores de la creación de una empresa. Estoy completamente de acuerdo con el doctor Ignacio, y es que el ecosistema de emprendimiento, particularmente en Colombia, es alto. Algunos estudios, algunos números que he leído, de hecho, las universidades tienen ecosistemas de emprendimiento, de innovación, para incentivar precisamente el trabajo autónomo o el ofrecer servicios digamos, que los estudiantes salgan ya con algunas herramientas. Lo que nosotros debemos buscar, estoy seguro y sin temor a equivocarme, es un equilibrio dentro de estas nuevas formas de trabajo y de interpretación que nosotros hacemos de los modelos tradicionales, o digamos con los instrumentos tradicionales que tenemos del derecho del trabajo. Lo que debe fomentar son políticas públicas de empleo. Coincido con César con respecto a la concertación social, a lo que es el derecho colectivo, a fortalecer la negociación colectiva. Eso nos va a dar herramientas para buscar un equilibrio entre el conflicto que nosotros entendemos, que tratamos de dirimir, si existe subordinación o no, sino más bien buscar condiciones de mejora para estas personas, porque al final del día el resultado protectorio del derecho del trabajo es generar estabilidad a quien presta el servicio, y adicionalmente generar beneficios económicos a estos trabajadores. Entonces no tenemos que darle mucha vuelta, ¿no? Sino buscar una concertación que permita eso. Para cerrar, en Canadá, un rider es una persona que se encarga de prestar servicio a través de las plataformas tecnológicas, gana igual que un profesional promedio. Eso no ocurre en Colombia, ni ocurre en Argentina, ni ocurre en Brasil. Entonces, ¿qué pasaría? Voy a ser audaz con el planteamiento también, como fue acá el doctor Ignacio, de buscar la subordinación. ¿Qué pasaría si se aumentaran, precisamente por los ingresos altos que tienen estas empresas, se le aumentara el ingreso económico exponencialmente a estos riders? Tendríamos estas discusiones, porque yo no creo que nadie se va a poner a demandar. O sea, entonces, eso también, ¿no? Hay una pregunta ya. Una y otra que saque. Buenos días, yo quisiera de pronto conocer su criterio. Yo pienso que hay un punto como en que, digamos que más o menos está pacífico en el tema que, por ejemplo, una aplicación como Rappi, pues tiene que poner la cara, o exigiendo cotizaciones, o empezando a pagar prestaciones, o bueno, la solución ponderada que se encuentra. Pero sin embargo yo creo que también aquí nos faltaría involucrar otro actor, y me gustaría saber ustedes qué piensan, que son, por ejemplo, el último que se está beneficiando, que son, por ejemplo, las cadenas de restaurantes y de comidas que finalmente están incrementando sus ventas y han entrado a una posición y a un tema de ganancia que antes no tenían. Entonces, por ejemplo, las pizzerías y las pollerías siempre han tenido domiciliarios y Rappi ha incrementado un poco más, pero por ejemplo el tema de restaurantes, uno en el que todos comemos, como Crepes no tenía domicilios, no los tiene,
pero ahora cada vez que uno va a creer hay 4 o 5 niños rápidos llevando comida, sí, los 5 que están adentro con los 15 que están afuera, y finalmente ahí entonces cuál va a ser la responsabilidad, porque es que aquí el tema es que así como en el derecho laboral tradicional hemos buscado el beneficiario del servicio, aquí entonces en qué vamos a quedar con las nuevas, con las empresas que se están beneficiando y que en últimas finalmente son las que están obteniendo las mayores utilidades con la intervención de plataformas como Rappi y pues con la llegada obviamente de sus riders que son los que están moviendo la comida. Me gustaría como saber qué piensan ustedes del tema. En el congreso que se hizo de Derecho Laboral ahora en mayo, se invitó al director de Rappi y él dice, miren, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros simplemente les ofrecemos una herramienta para que ustedes se comuniquen con quien quieran. Ustedes ni siquiera se comunican conmigo. Yo les coloco una herramienta para que tú llames a Krebs, llames al Éxito, llames a la droguería y entre ustedes se comunican. ¿Qué relación laboral tengo yo con el rapitendero? Ninguna. Porque es que él no me está prestando un servicio a mí. ¿Ya? El rapitendero, el mensajero, no trabaja para Rappi. Yo lo que hago es comunicarlos a través de un aplicativo a ustedes. La relación, porque alguien planteó sobre la pregunta de un accidente laboral y el rapitendero ahí se estrella, de la relación será de carácter comercial con la persona que está comprando el domicilio. Porque quien compra el domicilio es quien está contratando a ese mensajero y ese mensajero se está vinculando a esa persona. La relación es entre ustedes dos, no conmigo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué me quieren acabar la empresa si yo lo que les estoy dando es un mecanismo de satisfacción de necesidades? Entonces, Sebastián, y había otra pregunta por aquí atrás. Pero vamos a escuchar primero a Sebastián, y había otra pregunta aquí. Hay una situación dando respuesta. ¿Quién tiene que hacer ese primer ejercicio? Ese primer ejercicio lo vamos a tener que hacer los litigantes. El primer ejercicio de buscar la institución con la cual, por ejemplo, uno puede llegar a revisar, y como lo digo, hacer subjetivo en cada caso dependiendo si el único ingreso de esta persona es con esa aplicación, si esta persona para poder hacer un ingreso promedio tiene que laborar 8 horas o simplemente lo hace como una actividad complementaria. Ahí los supuestos cambiarían, ¿sí? O sea, el análisis que haría sería, dependiendo del caso, aplicaría primero bloque de constitucionalidad, el tema de los principios constitucionales. Ahí tendría absoluta relevancia la recomendación 198 para hacer la modulación dentro de los supuestos que puedan dar un espacio de subordinación. Ese sería el primer análisis que uno tendría que hacer como litigante. Ya el segundo es la imputación de la responsabilidad laboral que se derivaría de las instituciones que tenemos. Yo me sentaría, revisaría artículo 31 del Código Sustantivo del Trabajo al 34, 35, 36. Entonces miraría la intermediación, la función de simple intermediario, la solidaridad del contratista, o miraría el tema ya yéndome hacia el tema de la ley 50, analizar desde el punto de vista de la intermediación, porque sí lo hemos visto, por ejemplo, en el sector de construcción. Y el criterio que se aplicaría, o sea, ya llevando un esquema de litigio puro, sería aplicar el mismo criterio de interpretación que hemos manejado para imputar, por ejemplo, culpas patronales en las cadenas de responsabilidad cuando todos sacan el cuerpo por la culpa. Entonces, que dice, no, es que él era trabajador de un subcontratista que a su vez había subcontratado con otro subcontratista, pero labores de Bolívar. Entonces, ¿qué se hace? Responden todos solidariamente y el trabajador, o sea, lo estoy haciendo como, ¿qué ejercicio haría yo si fuera a litigar en estos casos como abogado y trabajador? Obviamente habrán otros colegas que tendrán otro criterio, que crearán una nueva teoría, porque como el tema es... ¿Alguna respuesta? Perdón, es que nos estamos quedando ya corto de tiempo y quiero dar opiniones, pero que haya alguna respuesta por todas las Sí, opiniones. el tema es que